Buenas tardes, muchachos. Vamos a resolver un problema sobre tiro vertical. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba tiene una velocidad de 32 pies por segundo cuando alcanza la mitad de su altura máxima. Pregunta A, ¿cuál es esta altura? Representemos gráficamente el problema. Nos dice que inicialmente se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Vamos a considerar que es una velocidad inicial v sub 0. En ese punto vamos a colocar el sistema de referencia. Cuando alcanza una altura que es la mitad de su altura máxima, la velocidad es de 32 pies por segundo. Quiere decir que cuando alcanza la altura máxima, la velocidad es igual a 0. Tenemos una ecuación para alturas, pero desconocemos cuánto es el tiempo. Dado que no tenemos el tiempo, vamos a emplear la ecuación para velocidades al cuadrado. Tenemos tres momentos en el problema. El estado inicial, cuando va por la mitad de la altura máxima, y cuando alcanza la altura máxima. En esta ecuación no conocemos cuál es la velocidad inicial en el punto 1. Entonces, consideremos el punto 2 y el punto 3. Aplicando la ecuación, vemos que la velocidad final es la del punto 3. Velocidad es igual a 0. La velocidad inicial es la velocidad que posee el objeto cuando está en el punto 2, que es de 32 pies por segundo. El delta y, o sea, la altura, va a ser el desplazamiento desde el punto 2 hasta el punto 3, delta y. Y sub 3 es igual a h máximo y y sub 2 es igual a h máximo entre 2, quiere decir que delta y es altura máxima entre 2. Con eso podemos encontrar entonces la altura máxima. Sustituyendo valores, velocidad inicial sería la que posee la mitad de la trayectoria, 32 pies al cuadrado, menos 2, la gravedad, ponemos menos debido a que la gravedad va hacia abajo y el eje lo hemos asumido positivo hacia arriba. Y observen que no se colocó la gravedad como 9.8. Ese estaría en el sistema internacional 9.8 metros por segundo cuadrado. Estamos trabajando en el sistema inglés. La gravedad en el sistema inglés es 32 pies por segundo cuadrado. Tengan cuidadito en las unidades. Por la altura que se ha desplazado, que es h máximo entre 2. Despejando h máximo tenemos igual a 32 pies. En la pregunta B se nos pide cuál es la velocidad del objeto al cabo de un segundo después de lanzado. Tenemos la ecuación para velocidades. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Se nos pide esta velocidad después de un segundo de haberse lanzado. Necesitamos encontrar cuánto es la velocidad con que se lanzó. Vamos a emplear nuevamente esta ecuación para velocidades al cuadrado, donde no está el tiempo. Podemos considerar el punto 1 y el punto 2. Pero si analizamos en el punto 3, la velocidad es igual a 0. Entonces consideremos punto final, el punto 3, y punto inicial, el punto 1. Sustituyendo los valores, tenemos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2g h máximo. Sustituyendo valores, 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado, menos, dado que la gravedad en sentido contrario, 32 pies por segundo cuadrado, y la altura máxima encontramos que era 32 pies. Al efectuar esa operación, nota que la velocidad con que fue lanzada inicialmente es de 45 pies por segundo. Conocida la velocidad inicial, la sustituimos en la ecuación para velocidades.
Vamos a tener velocidad inicial 45 menos 32 por un segundo. Esto nos da una velocidad de 13 pies por segundo. Esa sería la velocidad que posee el objeto después de un segundo de lanzado. En la pregunta C se nos pregunta la velocidad siempre, pero ahora 3 segundos después. La misma ecuación. Tenemos que velocidad final es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vamos a sustituir el tiempo igual 3 segundos. Esto nos da menos 51 pies por segundo. Analicemos esta respuesta. No nos conformemos con dar un dato. ¿Qué significa este signo menos? Que el cuerpo viene para abajo. Si es negativo, quiere decir que es contrario al eje que hemos asumido. Y además tiene un valor de 51 pies por segundo, que nos indica que el objeto se lanza, la velocidad es 45, luego es 32, se hizo 0, luego empieza a descender, despreciando todo tipo de fricción entre el objeto, el aire. Tenemos que la velocidad de regreso debería ser con la que se lanzó, 45 pies por segundo. Entonces, si nota 51, está en un punto más abajo que del que se ha lanzado. Ese es nada más para dar una explicación a la respuesta. Y por último, se nos pide cuál es la velocidad media durante el primer segundo. Velocidad media, decimos, es un promedio entre dos velocidades. Vamos a considerar la velocidad inicial y la velocidad del cuerpo después de un segundo. Habíamos encontrado que era 13 pies por segundo. Sacando el promedio de las dos velocidades, llegamos a que la velocidad media es 29 pies por segundo. Vamos a ver un problema interesante de tiro vertical. Cualquier duda háganmela saber, con gusto la aclaramos. Y no olviden suscribirse al canal, muchachos, si todavía no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video.